Buenas tardes. Bueno, sé que no necesitan presentación, pero aún así voy a hacerlo. Tenemos a Ricardo, que adereza cualquier guateque OG en Bitcoin. Tenemos a Juan Ramón, que ha hecho visible para todos que las ideas de la libertad son cada vez más aceptadas. Y tenemos a Manuel Polavieja, Bitcoiner paciente en Twitter, para quien quiera tratar con él. Vale, quiero tratar dos temas en particular y me gustaría que hubiese tiempo para ambos. El primero es si Bitcoin sería deseable como dinero y el segundo, ¿qué tendría que pasar para que el camino hacia ese Bitcoin adoptado por todos fuese posible? Pasando, claro, por desbancar a lo que es el dinero más comúnmente aceptado hoy día, que es el dólar. Entonces, si os parece, que me gustaría tratar primero la primera parte. ¿Sería Bitcoin deseable como dinero? Empezaremos con Rayo, que es menos común verle por aquí. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la invitación y también, desde luego, por la asistencia. A ver, el dinero perfecto, si lo podemos describir de alguna manera, sería un activo real o financiero, yo diría que preferible real, pero bueno, real o financiero, sin costes de transferencia, sin costes de almacenamiento, al que todo el mundo le reconociera exactamente un mismo valor y, por tanto, pudiera pasar de mano en mano sin prima o descuento cada vez que hacemos una transacción, y que ese valor universalmente reconocido se mantuviera estable en el tiempo. Claro, para alcanzar todo esto pues no es sencillo, pero es verdad que Bitcoin pues, ya tiene un coste de almacenamiento relativamente bajo, aunque luego podemos hablar de ello porque hay costes pues no directamente monetarios, pero que sí existen, como pues, el coste de extravío y de que pues pierdas todo el dinero almacenado. Pero bueno, sí que ha conseguido rebajar al menos los costes directos de almacenamiento a prácticamente cero. Los costes de transferencia de momento siguen siendo bajos y ya ha aportado, de hecho, soluciones para, en caso de que aumenten, poderlos mantener a raya. Lo que le falta claramente es un valor universalmente reconocido, en el sentido de cuando se venda y cuando se compre, que no se haga con un diferencial que sea creciente con la cantidad con la cantidad comprada o vendida, y sobre todo lo que le falta es estabilidad de valor en el tiempo. Y la cuestión es si esa estabilidad de valor en el tiempo, tal como está configurada Bitcoin, la puede terminar logrando o no, porque el hecho de que su oferta sea fija, que de alguna manera te protege frente al riesgo inflacionista, no te protege enteramente, porque si hubiese un repudio de la moneda, pues tendrías inflación. O sea, si se hunde la demanda de Bitcoin, por mucho que la oferta sea limitada, el valor se hundiría, pero te condena hasta cierto punto a una tendencia deflacionista, y eso podríamos pensar que más da o que preocupa o por qué debería preocuparnos que la tendencia sea deflacionista, pero una moneda deflacionaria es un mal dinero por motivos similares a los que lo es una moneda inflacionaria. Encarece mucho los costes de coordinación social y encarece también o genera incertidumbre en los intercambios. La adaptación, por ejemplo, del sistema de precios ante una revalorización del valor de Bitcoin no es instantánea, y eso provoca cambios en los precios relativos que no van de la mano de cambios en las valoraciones relativas en el resto de mercancías, simplemente porque el valor del numerario, que en este caso sería Bitcoin si se termina adoptando como dinero, ha fluctuado. No creo que sea un problema absolutamente sin solución, porque hay formas de aumentar la oferta de sustitutos monetarios, que por tanto, si lo queremos definir así, ¿no?, la oferta monetaria en un sentido más amplio sí podría crecer, sí tendría cierta elasticidad, pero aún así, que la oferta de moneda base, de dinero base de Bitcoin sea totalmente rígida, sí que dificulta ese proceso de estabilización de su valor a lo largo del tiempo, incluso a través de sustitutos del dinero. Bueno, Juan Ramón opina que sí, que sería difícil, sería posible incrementar la cantidad de bitcoins, digamos, con sustitutos del dinero, gracias a, por ejemplo, los bancos y otros intermediarios. O no necesariamente bancos, podrían ser otros. Es decir, cualquier promesa de pago en Bitcoin que sea, o en dinero, ¿no?, porque esto es más tema de teoría monetaria que de teoría de Bitcoin específicamente, ¿no? Cualquier promesa de pago de cualquier agente
que no tenga riesgo de duración, que sea a corto plazo y que no tenga riesgo de contraparte, que se perciba como solvente y líquida y que esas propiedades sean reconocidas socialmente, pueda actuar como sustituto de... Por ejemplo, las bolsas de Bitcoin, como pasó con FTX. Manuel, ¿tu opinión a este respecto? Mi opinión sobre si es deseable que Bitcoin sea dinero, hombre, desde el punto de vista de tener un dinero descentralizado y no controlado por los políticos y tal, sin ningún tipo de duda para mí, o sea, si entramos en esa idea de tener un dinero de mercado, sin duda que es deseable. Otra cuestión es que Bitcoin pueda llegar a cumplir esa función por las propiedades que tiene o si tiene las propiedades para poder llegar a cumplirlo y sobre todo ser estable, que es lo que estaba apuntando Juan Ramón. Yo en ese aspecto soy un poco más pesimista que él en la posibilidad de emitir sustitutos monetarios que puedan estabilizar el valor cuando hay un repunte de la demanda, porque yo creo que si la economía va creciendo y cada vez hace falta más unidades monetarias, una oferta fija, los 21 millones de Bitcoin tendrían que soportar una cantidad de deuda cada vez más grande, y es una pirámide invertida que, en mi opinión, sería difícilmente mantenible en el tiempo. Si es que vamos muchos años hacia adelante, la economía crece, se emitirían más y más sustitutos monetarios para mantener el precio estable, llegaríamos a un volumen tremendo, ¿no?, de deuda. Juan Ramón. Sí, lo que comentas es cierto y por eso decía que el hecho de que tenga una oferta monetaria absolutamente rígida dificulta o vuelve más complicado ese proceso de creación de sustitutos monetarios, pero tampoco es un obstáculo insalvable por dos vías. Una, el ajuste vía precios, es decir, ahí sí que podrías tener una cierta deflación a largo plazo, pero mucho más leve que si, obviamente, todas las funciones monetarias tuviesen que desarrollarlas las 21 millones de unidades de Bitcoin y, por tanto, sería una deflación problemática, pero más digerible. Al final, aunque hemos expuesto las condiciones del dinero ideal, el dinero ideal no existe en su forma pura de ninguna manera. Por tanto, con que sea el dinero más cercano al ideal, sería suficiente. Y luego, la liquidez de los sustitutos monetarios no la garantiza únicamente el dinero, lo garantiza la disponibilidad de activos líquidos, esencialmente mercancías en alta demanda, que respaldan esas promesas de pago. Podríamos tener una sociedad sin una sola unidad de dinero base dentro de la sociedad, pero que se utiliza como referencia, ¿no? Imagínate una economía donde no hay oro, pero el oro sí cotiza en los mercados internacionales, que los precios se establecieran en oro o en Bitcoin y que se utilizaran promesas de pago internas tanto para almacenar riqueza como para intercambiar riqueza. Si hubiese una adecuada sincronización de cobros y pagos, se cancelarían mutuamente esas deudas y no haría falta el dinero base para liquidar esas deudas netas. Es verdad que si no hay una sincronización perfecta, te hará falta dinero base para liquidar las deudas netas y precisamente por eso, si es verdad en parte lo que decía Manuel, de que cuantas más promesas, pues más se va estrechando el cuello de botella, pero por un lado, lo que os decía, la deflación ayuda a incrementar la oferta monetaria efectiva de ese cuello de botella y por otro, si tú tienes una cierta, como decía, liquidez que respalda esas promesas, imaginad que en lugar de liquidar diariamente las deudas netas, las liquidamos semanalmente o mensualmente. Ahí ya economizas muchísimo también la cantidad de moneda que hace falta, porque a lo mejor tú hoy tienes un saldo acreedor frente a mí y mañana yo lo tengo frente a ti. Y por tanto, si en lugar de compensar diariamente, compensamos a los 2 días, no hace falta transferencia de dinero base. Es decir, que no creo que sean obstáculos insalvables. Son obstáculos, sí, pero tanto como decir, no, eso imposibilita que Bitcoin sea dinero o lo vuelve tremendísimamente complicado. Tampoco diría eso. Ricardo, me gustaría
escuchar tu opinión a este respecto. Sí, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con dos economistas, yo no lo soy. Y tengo mi visión del dinero un poco, en parte, motivada por Bitcoin. Y hay una cosa que quiero hacer hincapié, es que yo considero que no hay dinero perfecto o ideal, porque el dinero se utiliza para muchas cosas. No es lo mismo el dinero que utilizamos para pagar un café que el dinero que utilizamos para guardar nuestros ahorros, o el dinero que se puede utilizar en transacciones internacionales, o el dinero que se usa en los mercados financieros y crediticios, ¿no? Entonces, Bitcoin tiene unas características que lo hacen dinero muy bueno, por lo que se ha mencionado. Es fácil de guardar, es fácil de transportar, de pagar, de hacer pagos, y tiene otras peculiaridades. La masa monetaria está regulada algorítmicamente y no es elástica. Y eso, por ejemplo, pues puede ser un problema para todo lo que sea el mundo financiero crediticio. En un mundo deflacionario, pues el crédito no tiene mucho sentido. Es otro tipo de economía de la que estamos acostumbrados. Entonces, ¿que Bitcoin es deseable que sea dinero? Sí, pero hay que pensar qué tipo de dinero. Y yo pienso que en el futuro, seguramente, por las similaridades que tiene con el oro, podría ser un dinero pues de ahorro, en que precisamente sus características deflacionarias hagan que se preserve el valor, incluso se aumente el valor ahorrado, lo cual lo haría muy útil. Y eso lo veo mucho más factible que, por ejemplo, que sea un dinero para pagar un café, utilizar el día a día, porque al final la ley de Copérnico-Gresham se aplica universalmente. La gente no va a gastarse un Bitcoin en pagar un café cuando puede utilizar el fiat, el dinero malo, ¿no? El dinero malo se va a utilizar para esos pequeños gastos y salvo que, bueno, que sean unos gastos que requieran las particularidades de Bitcoin que permiten hacer pagos por Internet, etcétera, entonces no se puede hacer con fiat. Pero eso también en el mundo bitcoinero se hace mucho hincapié que, bueno, pues con Lightning, etcétera, vamos a poder hacer pagos. Sí, una cosa es que podamos hacer y otra cosa es que en el futuro vaya Bitcoin a ir por esa vía. Y personalmente, soy bastante escéptico en ese sentido. Pero, bueno, realmente luego lo importante va a ser, por ejemplo, en intercambios internacionales, ¿puede el Bitcoin ser una moneda de comercio internacional entre países y tal? Ya se está mencionando, ¿no? El oro en los BRICS, etcétera, de obtener sustitutos del dólar. Y Bitcoin podría ser un movimiento de rebelión ante el dólar, y eso ya es parte de la geopolítica, ¿no? Es un tema que habrá que ver cómo evoluciona. Sí, y de hecho, bueno, como lo has introducido ya, voy a girar por allí. Me gustaría terminar, al final, volviendo un poco al tema de si sería deseable, pero hacia el camino de si Bitcoin tendría aceptación y adopción como un dinero. Habría que ver cómo se llega hasta allí y, como sabemos, bueno, ahora está el dólar en la cúspide del dinero. Todo el mundo acepta dólares y es globalmente usado. Y, bueno, quiero hablar un momento, de ejemplo, de Líbano, tristemente famoso este último año por la desaparición de su gobierno. Esa no es la parte triste. La parte triste es que, debido a la desaparición del gobierno, muchas de las funciones que hacía el gobierno, como la creación de dinero, ha desaparecido. Y eso ha creado una sociedad ahora mismo en la que se usa libra libanesa, se usa dólar y se usa Bitcoin. Y, por lo general, el uso va justo en esa línea. Primero se usan las libras, luego se usan los dólares y, eventualmente, se usa Bitcoin si no tienes otra cosa. Entonces, claro, ¿cómo se puede romper esa ley de Gresham de la que ha hablado Ricardo en un escenario en el que siempre habrá la posibilidad de que exista otro dinero peor que sea el que se use por encima de Bitcoin? Bueno, varios comentarios sobre esto. El dinero ideal es un concepto abstracto que no tiene materialización práctica, pero si hubiese un dinero que cumpliera esas características, sí lo utilizaríamos para todo. Es decir, hoy utilizamos distintos tipos de dinero en distintos ámbitos porque ninguno es ideal y, por tanto, en cada ámbito buscamos aquel que más se acerque al ideal para esa función concreta que tiene que desarrollar, ¿no? Pero un dinero que mantuviese su valor estable entre personas en el tiempo y que pudiese transferirse sin coste alguno y almacenarse sin coste alguno sería una transferencia de utilidad sin coste entre personas y entre momentos del tiempo y, por tanto, sería el dinero que utilizaríamos para todo, en todos los ámbitos que haga falta intercambio indirecto, ¿no? Y sobre la ley de Gresham, cuidado, la ley de Gresham es de aplicación cuando existe fijación de precios entre monedas. Es decir, si no hay fijación de precios entre monedas, el dinero bueno tiende a desplazar al malo.
salvo que el efecto red del malo sea muy potente, como es el caso del dólar. Aunque también podemos debatir si el dólar es tan mal dinero como a veces se plantea, ¿no? La ley de Gresham opera porque si yo establezco un tipo de cambio fijo entre dinero malo y dinero bueno y sobrevalora el dinero malo, pues obviamente voy a pagar con dinero malo y me voy a quedar el bueno, no voy a regalar el dinero bueno. Entonces, ¿por qué hoy, existiendo o siendo Bitcoin supuestamente mejor dinero que el dólar, Bitcoin no desplaza al dólar? Bueno, en algunos ámbitos a lo mejor sí la ha desplazado. Es decir, el desplazamiento no tiene por qué ser absoluto en todos los ámbitos para que se produzca ese desplazamiento, precisamente porque ni el dólar ni Bitcoin son dineros perfectos, pues según lo que comentabais antes, en cada ámbito concreto, el que se acerque más a la perfección en función de lo que busca la gente, pues será el que se implante. En segundo lugar, porque el dólar no es tan mal dinero, y esto puede ser controvertido, pero en términos comparativos no es tan mal dinero. Y tercero, porque aunque el dólar fuera algo peor dinero que Bitcoin, los costes de reemplazo, de sustitución, son tan altos que puede no compensar abandonar el dólar y adoptar Bitcoin con todo lo que ello implica. Por tanto, ¿en qué escenarios podríamos ver una sustitución del dólar por Bitcoin? Pues un escenario casi catastrófico, por ejemplo, pues un derrumbe del imperio estadounidense o algo similar, en el que el dólar cayera en descrédito y, esto tampoco lo perdamos de vista, no haya ningún otro candidato a reemplazar al dólar que sea claramente superior y que se imponga al dólar. Claro, si no hay ninguna moneda estatal con capacidad de imponerse a otras y todas ellas están en una situación de descrédito, en esos escenarios, pues sí, históricamente se ha tendido a emplear pues el oro, por ejemplo, o en este caso se podría emplear Bitcoin, que es un poco el caso que estás describiendo del Líbano, ¿no? Es decir, prácticamente un caos social y político donde aún así se sigue utilizando la moneda del país, en parte por inercia histórica, por efecto red, y en segundo lugar, como decías, el dólar, porque sigue siendo la moneda global, pero ahí ya empieza a haber, en ese contexto, penetración de Bitcoin. Hablemos entonces del desplazamiento del dólar por otras divisas. Ricardo. Sí, pues de hecho quería hacer un apunte, simplemente que yo creo que es prácticamente un teorema matemático, que no existe el dinero ideal o perfecto, porque decimos que por una parte, por ejemplo, Bitcoin siendo deflacionario no es interesante para el sistema bancario del crédito, pero sin embargo para alguien que quiera ahorrar en Bitcoin es la propiedad más interesante que tiene. Entonces, según los objetivos que se tengan, el mejor dinero no es el mismo. Entonces, no hay un mejor dinero universal. Pero ahí la cuestión es si Bitcoin... Sí. Si tú quieres invertir en Bitcoin como forma de revalorizar tu patrimonio... No, quiero no perderlo el patrimonio. Si luego se revaloriza, mejor. Pero entonces, si tienes un valor estable, te sirve para eso. Luego, lo del valor estable también a mí, personalmente, como matemático, me gusta discutir de definiciones concretas. Entonces, claro, cuando se definen los libros de economía, que yo creo que es uno de los problemas, es unidad de valor. Pero, ¿qué es valor? El valor es algo que es psicológico. A ver, el precio es algo que lo marca el mercado, pero el valor no es el mismo para personas diferentes, es subjetivo. Entonces, un valor estable no va a existir. Quiere decir, eso es intentar dar una definición científica con términos que no son científicos, que son sociales, psicológicos, etc. Entonces, partiendo de ese principio, es muy difícil decir, no sé qué significa que Bitcoin tiene un valor estable. Bueno, pues podemos decir que el Bitcoin vale un Bitcoin, como decimos muchas veces los bitcoineros, y bueno, pues si nuestra referencia del Bitcoin tiene, digamos, un valor en Bitcoin estable. Pero... sí. No, el punto que mencionas es muy interesante porque efectivamente Menger distinguía entre valor interno y valor externo. El valor externo era el poder adquisitivo, que ese sí es fácilmente determinable, pero el valor interno, siendo la utilidad, pues es más complicado de especificar porque, como decías, es subjetivo. En la tradición de la escuela austríaca, que yo creo que es una tradición correcta, el valor hace referencia a una relación de preferencia. Yo prefiero esto a lo otro. Y en el extremo a una relación de indiferencia. Para mí esto es tan útil como esto otro y, por tanto, su valor... Pero es cierto que en la escuela austríaca tampoco se establece un valor universal. Y precisamente esa diferencia de percepción de valores es lo que crea el mercado. Cuando alguien compra algo y alguien vende algo, porque es una percepción de valor diferente. Entonces, los dos piensan que están haciendo un buen negocio. Y eso también... Ricardo, que se nos va luego de las manos. Vamos a terminar. Pero bueno, quiero hacer una observación importante, que eso está muy relacionado con la volatilidad. Cuando hay una percepción de valor, por ejemplo, sobre Bitcoin muy dispar, eso crea una volatilidad importante. Quiero decir, sí, claro, por eso.
por eso digo que el dinero ideal es aquel que no tiene esa disparidad de percepción de valor y hay una si no convergencia. existe, acabo de decir que yo pienso Bueno, que ya, no existe. Y es un teorema matemático, te acabo de dar el ejemplo. Estoy intentando explicar por qué sí. Entonces, siendo el valor una relación de preferencias, la cuestión es qué relación de preferencias de qué individuo es el que marca el precio de equilibrio en el mercado. Y por teoría de precios, el individuo cuya relación de preferencias de un objeto respecto a otro marca el precio de equilibrio, y eso es lo que podemos llamar valor, la relación de preferencias del individuo que marca el precio de equilibrio, es lo que podríamos llamar el demandante marginal, ¿no? El último que compra o el primero que deja de vender o el primero que no vende para la otra o el primero que vende y el último que deja de comprar. Entonces, la relación de preferencias de esos sujetos, que es lo que von Baber llamaba la pareja marginal en la determinación del precio, es lo que podemos llamar valor interno o valor fundamental de un activo. Entonces, si todos reconocemos que una determinada relación de preferencias, ahora mismo el valor de Bitcoin en términos de esta otra mercancía para el demandante marginal es esta, y a lo largo del tiempo el demandante marginal es indiferente frente a una unidad de Bitcoin hoy o una unidad de Bitcoin ayer, entonces eso es lo que te marca la universalidad del valor hoy, todos coincidimos en que esa es la valor. Eso es una definición, al fin y al cabo. Tú tomas esa definición con valor, pero te estoy dando un ejemplo muy claro en que, por ejemplo, el hecho de que sea deflacionario, pues para actividades crediticias no es dinero ideal y para actividades, digamos, de ahorro sí lo es. Ahí depende que entiendas por dinero. Claro, el valor que tiene para una función u otra es diferente. Eso no lo puedes evitar y eso demuestra que no hay un dinero universal que sirva para las dos cosas. Pero parece que es lo más próximo de demostración matemática. Si tú inviertes para revalorizar tu patrimonio, eso son definiciones, pero yo eso no lo calificaría como dinero. No, yo invierto para no perder patrimonio. Para no perder, y si gano, mejor. Para no perder un valor estable. Pero si lo comparo al dólar, precisamente, bueno, el dólar tiene la fuerza que tiene y es buen dinero porque se ha establecido como patrón. Recordemos cómo se estableció el dólar como patrón universal. Fue gracias a que las reservas de oro mundiales estaban en manos de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y eso lanzó el dólar, pues porque era convertible hasta que Nixon decidió que no lo era. Entonces, utilizó realmente el oro para lanzarse, ¿no? Entonces, y la gran fuerza del dólar, y la cual se prefiere en países como Líbano o en América del Sur, es precisamente eso, que tiene un valor universal. Y bueno, pues eso es muy difícil de reemplazar. Pero, quiero decir, hay que ver un poco, es un tema de geopolítica, tal vez más que economía, cómo van a evolucionar las cosas. Podemos convenir. La implosión del dólar puede venir por la deuda americana, realmente. Ricardo, podemos convenir entonces que, bueno, que no perder dinero es el equivalente. No perder valor, sí. No perder valor social, digámoslo así, sería el equivalente. Sí. Una cosa más concreta. Tú con lo que has ahorrado quieres poder comprar lo mismo que podías comprar en un momento del pasado. No perder poder adquisitivo, lo que sería el equivalente a que si lo perdieses, pues estarías peor. Entonces, mantenerlo ya sería bueno. Sí, totalmente. Por eso. Es un tema más matizable. Yo no diría que es exactamente no perder poder adquisitivo, porque si el valor del resto de mercancías cae, manteniendo el valor del dinero, tu poder adquisitivo va a subir. Es decir, lo que no quieres es que el valor del dinero caiga. Pero si hay un aumento de la productividad que abarata el precio de los ordenadores, esa unidad monetaria podrá comprar más ordenadores con el mismo valor de la unidad monetaria. Por eso hay que distinguir entre valor interno y valor externo, entre la relación de preferencias que determina el poder adquisitivo de la moneda en el mercado y el poder adquisitivo, porque el poder adquisitivo no se determina solo por el valor de la moneda, sino por el valor de los activos. Estamos de acuerdo, lo que no queremos es que sea inflacionario, que cada vez y la cuestión se pueda comprar menos cosas en general. Pero también si un buen dinero es un dinero deflacionario en el sentido de que cuando aumenta el valor, la utilidad, la demanda de dinero, su oferta no aumenta y, por tanto, su utilidad sí se incrementa y eso provoca un cambio en todos los otros precios, en el nivel de precios, digámoslo así, del resto de bienes. Y claro, si el nivel de precios no se ajusta todo él a la vez, eso te provoca cambios en los precios relativos que dificulta el cálculo y el intercambio. Y que podría llevar a la demanda de otro activo como dinero que no fuese, en este caso, uno que fuese deflacionario. Manuel, ¿quieres añadir algo hasta este punto o pasamos, si quieres, a...? Bueno, yo quería enlazar lo que se está hablando del tema de los riesgos geopolíticos y lo que hablamos también de los sustitutos monetarios que tienen que ser deudas emitidas en Bitcoin. Y ahí hay un problema, y además hemos tenido el ejemplo hace relativamente muy poco con todo el tema de Rusia, y es que
hay que tener en cuenta también la naturaleza de activo real de Bitcoin y la naturaleza de activos financieros de los sustitutos monetarios. Entonces, si tenemos esta pirámide invertida de la que hablaba antes, donde muy pocos Bitcoins soportan un montón de pasivos financieros y los pasivos financieros son centralizados porque hay alguien que los emite y hay alguien que este es mi balance y estos son mis pasivos, pues ¿qué pasa si de repente alguien empieza a coaccionar y decir, yo estos pasivos te los congelo o te los quito, o ya no a lo mejor tampoco algo tan exagerado como lo que pasó con Rusia y los dólares que les congelaron, sino simplemente pues estos pasivos financieros, yo soy el gobierno y te quiero cobrar impuestos y te los embargo. Sin embargo, si tú tienes Bitcoin contantes y sonantes, estamos hablando de otro bicho. O sea, es que son bichos muy distintos. Entonces, el problema que yo veo en esa pirámide invertida, cuando de repente alguien quiera meter la zarpa en los pasivos financieros porque la puede meter, de repente se produciría una diferencia de valor entre los Bitcoin contantes y sonantes y los pasivos financieros. Entonces, es un problema que yo veo difícil de solucionar la oferta fija de Bitcoin, siendo Bitcoin un activo real, con activos financieros. Pero es que eso pasa con cualquier otro activo real que tenga sustituto. Quiero decir, en el patrón oro pues sucedía exactamente lo mismo. Si un banco emitía promesas de pago en oro y se ponía en duda la liquidez de ese banco, pues las promesas cotizaban con descuento. Claro, pero eso es muy interesante lo que dices, porque entonces para mí eso es un problema que tiene el oro, de hecho. Bitcoin es inexpropiable, entonces muchas sanciones pueden tener sanciones a Rusia, pero si Rusia tiene unas reservas en Bitcoin que nadie realmente puede expropiar o bloquear, pues en ese sentido son mucho mejores. Y en ese contexto geopolítico, Bitcoin puede tener mucho interés. Quiero enlazar. Pero digamos, no sé si te estoy entendiendo bien, pero ese es un problema que vas a tener con cualquier tipo de dinero. Es decir, ¿en qué sistema no tienes ese problema? Bueno, a ver, si hubiera un sistema que yo dudo que funcione, en donde todo el dinero sea un activo real, que se pudiera adaptar cuya oferta fuera muy elástica a la demanda. O que, por ejemplo, yo estuviera equivocado y que la oferta fija de Bitcoin no es un problema y que solo la oferta fija de Bitcoin así pudiera ser estable, pues en ese caso no tendríamos este problema, porque todas las unidades que circulan, ya sea en capa 1 o en Lightning, serían activos reales y serían, en ese aspecto tendrían esas mismas propiedades de activo real. Ese dinero implicaría, perdón, Ricardo, ese dinero implicaría que tendrías que saber cuánto está creciendo la economía para saber cuánto tiene que crecer la oferta monetaria, lo cual... Y luego que si la economía decrece, pues tendrías que reducir la oferta monetaria y, por tanto, expropiar parte de ese activo real. Hay otro tema, que Bitcoin no es una masa monetaria estable. De hecho, ahora actualmente, seguramente, estamos perdiendo Bitcoins, porque la cantidad de Bitcoins que se pierden tal vez sea superior a los que se producen. Entonces, bueno, a ver, esto igual es un poco tema tabú en el mundo de Bitcoin, pero puede haber proyectos por ahí que estén en base a sistemas de incentivos, como pueden tener Bitcoin, con el tema de la minería, etcétera, algún tipo de moneda cuyo objetivo sea ser estable, que ni gane ni pierda, y donde las unidades, de una forma descentralizada, se adapten a la demanda. Eso a mí me parece imposible. No, pero claro, pero que ya no es solo producir, sino que cuando cae la demanda tendrías que destruir. Sí, y destruir. Pero eso tampoco tiene por qué implicar que haya que quitar saldos de unos y de otros. O sea, puede... Quiero enlazar este punto. Tendrías que reducir la oferta. Podrías hacerlo generando incentivos para que alguien te la revenda. Eso es. Eso sí, claro. Quiero enlazar este punto con... Pero ahí fíjate que ya tienes un mecanismo de estabilización que cada vez se parece más a un activo financiero. Claro, ahí es donde está mi duda, pero depende de si ese mecanismo de estabilización es totalmente descentralizado y con incentivos de mercado o no. Quiero enlazar esto con un instrumento financiero sobre el que se ha hablado mucho este año, que es el ETF de Bitcoin, que se se podría aprobar en los próximos meses. Este instrumento financiero, como sabéis, bueno, es un instrumento que está respaldado supuestamente por Bitcoin y bueno, podría tener un efecto en este sentido. ¿Cómo veis vosotros el que algo como un ETF spot de Bitcoin facilite o perjudique la adopción de Bitcoin como un dinero en el futuro? ¿Ricardo? Es un tema muy interesante. De hecho, yo creo que un ETF va a facilitar la introducción de Bitcoin en el sistema financiero, que ya está ahí, ¿no? Pero no, actualmente incluso los hedge funds y tal tienen ciertas dificultades según la regulación para tener Bitcoin, si no los pueden tener en custodia por las regulaciones que hay, etcétera. Pero el hecho de que haya un ETF va a facilitar mucho la introducción de Bitcoin en el mundo financiero, pero también es
como para el oro, va a ser Bitcoin papel, ¿no? Y en ese sentido, pues va a ser positivo seguramente para la cotización, si pensamos en la cotización. Pero a largo plazo, yo soy un poco pesimista en vista de cómo, por ejemplo, pues el sistema financiero trata las commodities, el oro, etcétera, porque al final el precio del oro, en origen, claro, las mayores reservas están, o estaban, porque no se sabe muy bien, no hay auditorías claras de las reservas que hay en Fort Knox, por ejemplo, etcétera, pero las mayores reservas estaban en los bancos centrales. Entonces, eso les permite a los bancos centrales controlar el mercado del oro. Y lo controlan a través del mercado de futuros. Y bueno, pues de hecho los primeros futuros, etcétera, que hay en Bitcoin y se estipula la delivery no tiene por qué ser en Bitcoin. Entonces, quiero decir, el principio de los mercados de opciones, que si hay un delivery, etcétera, pues uno pues recupera por ejemplo, los futuros de petróleo, pues recupera barriles de petróleo. Y muchas veces eso puede provocar un problema porque no sabe uno dónde guardarlos y de repente el precio se vuelve negativo. Bueno, el caso es que el mercado de derivados controla los precios de cierta manera. Entonces, a largo plazo puede ser un mecanismo para controlar a Bitcoin, pero para ello yo creo que hace falta realmente que el mundo financiero tenga una gran cantidad de Bitcoins en reserva. Claro. Entonces, bueno, hay ese peligro, ¿no? Hay ese peligro. Sí, a ver, ¿cómo influirá sobre la adopción de Bitcoin como dinero? Yo creo que marginalmente, pero marginalmente positivo. Por un lado, el ETF contribuye al descubrimiento del precio y a través del precio indirectamente del valor, por tanto, aquello que sirva para acercarnos al valor de Bitcoin y que dé transparencia e información pública a ese valor, contribuye a que aparezcan expectativas convergentes sobre él y, por tanto, a que se universalice esa percepción. Es decir, a reducir sus diferenciales entre precio pedido y precio ofrecido. Y luego, en cuanto a la estabilización de valor en el tiempo, pues si estabiliza su demanda, también previsiblemente contribuirá a que haya menor volatilidad. No lo sé, pero por ahí sí que podría facilitar algo. La cuestión de la volatilidad, Manuel, la has tratado bastante en ese sentido. Hombre, todo lo que sea una mayor demanda de Bitcoin, aunque sea como activo de inversión, los ETF, pues, en principio sirven para eso, ¿no? Para vehiculizar un activo e invertir en él. Ahí yo creo que tenemos otra prueba más. Yo creo que el mercado nos lo dice a gritos que Bitcoin se demanda sobre todo como activo de inversión y yo creo que no tiene de inversión, de especulación. A mí me da igual, a mí la especulación me parece bien y yo creo que es una utilidad tan buena como otra, ¿no? El tema del ETF yo creo que sí que podría reducir la volatilidad porque al final, incluso como activo de inversión o como dinero, eso ya es un poco lo de menos. Como decía ayer, Bitcoin tendrá pues, un punto en el que cuando ya todo el mundo lo conozca demandará una cantidad X y su potencial de revalorización será menor, con lo cual la volatilidad también será menor porque eso siempre va emparejado, el potencial de revalorización con la volatilidad. Entonces, no sé si sería lo suficientemente baja como para funcionar como dinero estable. Yo creo que no, pero sí que mayor demanda la acerca más a su valor, por así decirlo, final que podría tener y volatilidad menor. Con el ETF también me surge a mí alguna duda de qué pasaría con... Porque al final quienes mandan en Bitcoin son los propietarios, ¿no? Los usuarios, no realmente los mineros, como se demostró en 2017. Pero si hay un propietario o unos propietarios que tienen gran parte de la oferta de todos los Bitcoin en circulación, no sé hasta qué punto eso podría ser problemático a la hora de temas de forks y todas estas cosas. Me genera un poco de inquietud. Creo que no sería problema porque al final la gestora del ETF en el fondo es un solo nodo. O los gestores de los ETFs que haya, que podrán ser varios, serán unos 3, 4 nodos y al final, si pretendieran algún tipo de cosa grotesca en las reglas de Bitcoin, yo creo que los demás usuarios lo rechazarían, ¿no? Y seguiría el protocolo
original. Pero Pero de hecho, podemos casi estar de acuerdo que el hecho de que se introduzcan ETFs de Bitcoin va a aumentar el volumen de mercado y eso automáticamente también reduce la volatilidad. Claro. De hecho, hemos visto este año la volatilidad de Bitcoin ha bajado por debajo de... Está aburridísimo el mercado, está aburridísimo. Pero ha bajado por incluso debajo de la volatilidad de los bonos estatales que bueno, se entienden como dinero, como deuda a nivel entre bancos, que sería, digamos, lo que más podríamos considerar. Pero o sea, sé que ha bajado la volatilidad de Bitcoin, la comparativa con los bonos no la he visto, pero entiendo que sea la volatilidad de los bonos de mayor duración, Sí. no de las Bueno, letras. incluso 10 años. Bueno, sí, pero de elevada duración, claro. Los bonos a 10 años realmente no actúan como dinero, sino como inversión a largo plazo. Si habláramos de letras del tesoro y tal, ya sería otro tema, pero justamente ahí la volatilidad es baja. En todo caso, el tema de la volatilidad, yo recuerdo antes de Bitcoin, en el mercado del oro, que siempre el argumento que era es que el oro es muy volátil. No, en fin, me parece una crítica un poco fácil, ¿no? Porque al final, bueno, depende a qué lo comparas. Quiere decir que dice, bueno, y la volatilidad del dólar, que, a ver, lo vi todo en dólares, ¿no? Pero que de repente tienes los mercados que todo está en rojo, todo está en verde. Pues a ver, lo que ahí se mueve no es el mercado, es el dólar que se está moviendo. Hay una volatilidad intrínseca también que es importante. Entonces, es difícil de medir y además la volatilidad matemática de un mercado como se mide no es una buena medida. No, aparte es mucho más interesante los movimientos de cola. Los grandes movimientos, en fin, la cola de las variaciones de precios son... De nuevo depende también para qué, ¿no? Pero, sí. Pero para los traders es lo ideal, ahí es donde está el beneficio, donde hay movimientos grandes en corto tiempo, ¿no? Claro. No, lo que voy a decir es que la volatilidad del oro o la volatilidad de Bitcoin obviamente va a ser mayor cuando no se utilizan generalizadamente como dinero que cuando se utilizan. Quiero decir que ahí hay... estamos diciendo, no va a ser dinero porque es muy volátil, pero es que si fuera dinero sería mucho menos volátil. Así sucedería con el oro. Y recordemos que uno de los usos principales de Bitcoin, lo queramos o no, es la especulación, el mercado que hay. Es decir, y eso lo vemos aún más en las altcoins. Claro, pero es especulación también porque hay que descubrir cuál es el precio, ¿no? Entonces, porque no hay un consenso sobre el valor. Eso es lo que crea. Y también, bueno, el argumento de Fernando es que al ser de oferta fija siempre habrá especulación porque siempre va a haber incertidumbre sobre su valor futuro. La cuestión es si esa incertidumbre sobre el valor futuro se puede estabilizar con deuda o no se puede estabilizar con deuda. El problema de la deuda es que también el que hablábamos antes. De todas formas, sobre la volatilidad, está claro que es un concepto, cuando lo estamos hablando aquí, relativo, comparado con qué, evidentemente. Pero yo creo que ahí es interesante observar lo que elige el mercado. Tenemos ejemplos muy patentes. Pues por ejemplo, en el caso de países que tienen monedas muy malas, ¿por qué se decantan? ¿Por el oro o por el dólar o por Bitcoin? Normalmente eligen el dólar. Incluso en el mundo cripto, todos los exchanges, desde el principio, en la época más salvaje, ya empezaron a haber stablecoins denominadas en oro. Y la gente pasó ampliamente de esas. Lo que se eligió fueron los TET y compañía. Y no les obligaba a nadie. Nadie les obligaba y no había un Estado que tal. No, esto era el salvaje. Sí, también las del euro tampoco han tenido éxito. Hubo un momento en que sí que había muchos que denominaban todas las sittings en BTC y cotizaban en BTC, pero eso también todavía sigue existiendo un poco, pero se fue abandonando y casi todo cotiza en dólares. Al final el mercado lo elige. No, pero no te creas. El mercado de la gente que tradea desde hace tiempo, su benchmark es el BTC. Quiere decir que tradea contra el BTC las otras sitios. Pero el numerario de los... O sea, tú miras tu de rentabilidad en bitcoins. De hecho, la gente... Personalmente, a mí, si el Bitcoin sube o baja, me da igual. El caso es que si gano Bitcoin es lo que me interesa. Podríamos discrepar ahí porque, bueno, depende de dónde estés cotizando, porque, por ejemplo, todos los mercados descentralizados que se crearon, esos como se crearon sobre Ethereum, pues normalmente tenía USDT contra alguna shitcoin o Ethereum contra alguna shitcoin. Es verdad que se perdió volumen contra Bitcoin cuando empezó Ethereum a funcionar fuertemente. Tienes Bitcoins rapeados en la cadena. Puedes claro, pero tienen menos volumen. No te creas, hay volumen importante. Lo que tiene mucho volumen es Tether, ¿no? Sí, Tether, por eso, que al final... El USDT, pues también es... Quiero recuperar una idea que ha comentado Juan Ramón antes, y es la de, bueno, ¿qué pasa si un dinero empieza a perder fuerza, ¿no? ¿A dónde te vas, no? Te puedes ir a Bitcoin o, como hemos visto más comúnmente, te vas al dólar. Han salido en los últimos meses ideas
Han surgido ideas como lo de los BRICS, ¿no? De crear una especie de moneda que pueda plantarle cara al dólar. Se ha hablado un poco de los BRICS, pero bueno, me gustaría recoger esta posibilidad para ver qué podría pasar en un escenario en el que realmente se crease otra moneda que pudiese hacer frente al dólar, o qué pasaría si un grupo, el sur global que llaman ahora, pues decidiese irse a otra moneda que no fuese el dólar. ¿Qué impacto podría tener eso en el dólar y qué podría pasar en ese escenario? Bueno, hombre, si el dólar pierde demanda global, pues tendrá menos margen para el gobierno estadounidense para financiarse con dólares, eso está claro. La cuestión es cuán probable es ese escenario. Yo ahora mismo no lo veo nada probable, porque, claro, se habla de la moneda de los BRICS, pero los BRICS no son una entidad política única, son diversos países con intereses geopolíticos muy diversos. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Crear una moneda tipo el euro de los BRICS? Entonces, ahí hay unos problemas de gobernanza muy importantes. Los hay en el euro, que son economías bastante más homogéneas, no los va a haber en los BRICS. ¿Qué van a hacer? ¿Adoptar la moneda de uno de ellos? ¿El yuan? ¿Vamos a ver a India dando respaldo al yuan? No lo veo. Entonces, ese escenario a mí me parece complicado. Otra cosa es que a largo plazo, pues si la economía china sigue creciendo y se convierte en un polo de poder mucho mayor que el actual, incluso un hegemón regional en Oriente, pues sí renuncian a un control amplio de la economía, porque claro, o si no renuncian, si están dispuestos a imponerlo por la violencia a sus gobiernos títeres, pero si no lo imponen por la violencia, tendrán que renunciar a controles de cambios, controles de capitales, mejor dicho, que ahora tienen establecidos, pero claro, eso te quita capacidad de planificación interna de la economía. Si no renuncian a esos controles de capitales y el yuan no es interna y externamente convertible, veo muy complicado que alguien voluntariamente, por mucho que esté cerca de China, de manera masiva, adopte el yuan como moneda de reserva a largo plazo. Entonces, yo ahora mismo, la verdad, no le veo mucha alternativa al dólar como divisa global, salvo pues eso, que el dólar se empeore muchísimo y, claro, haya que huir del dólar y buscar cualquier otra cosa. Pero si el dólar se mantiene como hasta ahora en cuanto a calidad monetaria, no veo mucho rival. Manuel. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Ramón. Incluso me voy a atrever a decir que para mí eso de la moneda de los BRICS es casi una magufada, la verdad. Además, esa reunión que hubo hace relativamente poco, yo creo que ni hablaron de ese tema. No. Y los que hablaron dijeron que no hay nada encima de la mesa. Yo creo que eso es una cosa que corre rumores así por internet y tal, pero que no tienen ningún tipo de hecho real. Y es que además una moneda conjunta, eso es lo que ha dicho Juan Ramón, o sea, si ya en Europa lo del euro es una merienda de negros, es que bueno, no me quiero imaginar lo que puede ser eso. O sea, no, yo lo veo totalmente inviable. Luego, además, hay una cuestión que es que si estamos hablando de una moneda fiat, y una moneda fiat es una moneda basada en deuda, para que eso funcione bien tiene que haber una seguridad jurídica muy potente, porque al final de lo que se trata es de pasivos, y esos pasivos están respaldados por unos activos, y para eso tiene que haber una serie de instituciones y una seguridad jurídica que funcione, porque si no, al final hay que, yo qué sé, ejecutar hipotecas, así funciona la moneda fiat o la moneda de crédito. Y estos países pues están muy por detrás por una serie de razones, por ser más autoritarios o por tener una menor tradición en el cumplimiento de los contratos, etcétera, etcétera, que están muy por detrás en ese aspecto de Estados Unidos, y Estados Unidos con todos los defectos que pueda tener y todos los defectos que pueda tener el dólar, que yo soy el primero en decirlo, pero la diferencia me parece que es enorme. Se ha hablado, has introducido un tema interesante y es el de la seguridad jurídica. Se habla siempre de que son esos países con monedas destruidas prácticamente o con menor seguridad jurídica los que sus ciudadanos acaban tirando hacia cosas como Bitcoin. Pero me pregunto si realmente esos experimentos en estos países, como puede pasar Nigeria, que lo intentó un tiempo, y en otros lugares donde la moneda se ha perdido, como Líbano también, si serán estos los que acepten y adopten Bitcoin o serán los que tienen mayor seguridad jurídica. Hombre, tiene todo el sentido. A ver, Salvador ya lo ha declarado moneda oficial, ¿no?
Pero luego es que hay que pensar en los contextos que hay en otros países. Por ejemplo, la colonización monetaria que hay con el franco CFA en países africanos, que se sostiene porque tienen gobiernos títeres ahí que no van a intentar independizarse monetariamente de Francia. Y en el contexto internacional, pues también estoy de acuerdo que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo sobre una moneda común o crear una moneda común, pero tenemos cosas como el oro y el Bitcoin que pueden servir para intercambios, aunque sean puntuales, ¿no? Y eso tal vez pues habrá una lucha entre la versión que tengan al dólar y la versión que puedan tener a Bitcoin, etcétera, pero al final habrá una solución a eso. Y sí, ahí hay posibilidades que Bitcoin, y sobre todo, pues como tú mencionas, países donde la moneda esté destruida y estén utilizando el dólar, pues como dice Bukele, Sí, pero en pues, estos, para claro, utilizar el dólar, pues utilizamos Bitcoin, ¿no? pero en esto, Que claro, si no hay una seguridad jurídica muy potente, me pregunto si podrías realmente implantar el Bitcoin o si, como no puede Al final, tolerar... Bitcoin tiene la seguridad que le da el protocolo. Entonces, Sí, no, pero me refiero para dentro de la ciudadanía. Sí. Pues, si tú podrías decir, oye, mañana usáis Bitcoin, si realmente no hay seguridad jurídica en ese país, ¿cuánto peso tendría esa decisión del gobierno de, oye, mañana va a ser Bitcoin el dinero que usemos? pues, si ¿Será lo esto legislan posible? que es moneda oficial, puede utilizarse, ¿no? Como está ocurriendo en El Salvador. Entonces, El Salvador es un caso concreto, pero bueno, como usan Bitcoin o que usan el dólar antes, pues digamos que tenían experiencia con un cambio de moneda reciente, pero me pregunto eso, si tendría más posibilidades de funcionar. Quizá el concepto más que seguridad jurídica que estás buscando es de capacidad estatal, ¿no? Es decir, estados débiles que no son capaces de mantener el orden jurídico serían capaces de introducir Bitcoin. Pues probablemente no, y creo que tampoco es el objetivo de Bitcoin, ¿no? Bitcoin al menos no nace para que la introduzca ningún gobierno, sino para que se adopte desde abajo y se generalice el uso y como mucho que el gobierno la respete y no la persiga. Pero bueno, incluso aunque la persiguiera, pues precisamente el protocolo está programado para que se puedan defender frente a esos ataques y esos intentos de confiscación. Yo no veo un escenario en el que Bitcoin termine convirtiéndose en moneda por decisión política. No lo veo. No sé si en un muy largo plazo lo vería, pero es decir, siempre los gobiernos van a intentar colocar sus pasivos como moneda, porque así se financian y practican el señoreaje. Si hubiese un descontrol, un caos, un desmembramiento económico internacional en el que no hubiese ninguna moneda claramente predominante moneda fiat claramente predominante, ningún hegemón para entendernos, y fuera necesario un acuerdo multilateral entre estados para tener un orden monetario global, pues 1945, por ejemplo, aunque ahí se adopta el dólar, pero un dólar vinculado al oro, yo creo que irían más bien los estados hacia el oro más que hacia Bitcoin. Entonces, claro, porque tienen reservas. Porque tienen reservas Sí, y porque correcto. también ha sido la moneda histórica en la que han liquidado sus deudas. Es decir, esa memoria sigue ahí. Pero el oro tiene el problema de que las reservas no son fáciles de transportar. Y el Bitcoin tiene la facilidad de Sí, que pero se puede pagar en Bitcoin sin ningún problema. es que Lo también estamos viendo cuando los alemanes reclaman su oro que está en Estados está Unidos claro. y tardan años en devolverlo. Depende, y bueno, o sea, también depende qué tipo de patrón se quisiera adoptar. Si es únicamente un patrón internacional donde el activo de reserva, el oro o Bitcoin, se utiliza como liquidación de deudas entre estados, o si se quiere un patrón monetario donde ese activo circule entre la población. Ahí probablemente sí tendría más sentido Bitcoin, pero no veo incentivos políticos, salvo que haya una presión ciudadana para ello, a que se vaya a esa versión tan desestatalizadora del dinero desde los propios estados. y más los estados prefieren pues el oro porque es mucho más opaco. De hecho, me quedé con las ganas de preguntarle a Mafo qué pasó con el oro que vendió Solves, porque miras, yo estaba investigando el tema y no sabes ni qué oro vendieron, ni a quién se lo vendieron, y al final es oro de la reserva del Banco de España. Sí. Es oro público. Pues está para que hubiese una transparencia de saber qué tipo de reservas tienen y si está en España, está fuera, dónde está. Pues eso no se sabe nada. Entonces Si patrón Bitcoin puro no lo veis, un patrón respaldado por Bitcoin, pero con dinero fiat, digamos, respaldado en Bitcoin, ¿eso lo veríais? O sea, que los bancos centrales utilizarán Bitcoin para estabilizar su moneda. Sí. No, o sea, lo veo complicado. No utilizan el oro a día de hoy para estabilizar su moneda, aunque la tienen de reserva para catástrofe potencial, ¿no? Si hubiese una guerra entre estados, pues utilizarían el oro para liquidar sus deudas y no la moneda fiat.
pero no veo cómo van a estabilizar el valor de sus... O sea, posible es, pero que no le veo mucho sentido a que intenten estabilizar sus monedas con Bitcoin. Al menos, hombre, si cayéramos en una hiperinflación y el Estado quisiera mantener su propia moneda, pues sí que necesitaría activos de reserva para dotarla de credibilidad, y si el oro y Bitcoin fueran activos, el oro ya lo es y lo seguirá siendo, pero si Bitcoin además fueran activos muy socialmente reputados, pues quizá decidirán una reconstrucción monetaria basándose en activos de reserva, oro más Bitcoin, pero yo creo que es un escenario muy complicado de que se termine dando. O sea, no imposible, pero muy raro y muy complicado. Manuel, ¿tú qué opinas? A ver, yo, sobre lo que también comentabais antes, si se adaptara antes Bitcoin en países emergentes o en países occidentales, yo creo que obviamente las posibilidades de que se utilice como medio de pago son más altas en los países emergentes, pero creo que tampoco eso sería por mérito de Bitcoin, sino por mérito de lo que de la porquería de moneda que tengan allí. O sea, de hecho, por incidir en lo que comentaba antes, es muy habitual que los países con pobres instituciones y con mala seguridad jurídica tradicionalmente tienen monedas malas, y los países con gran tradición jurídica, cumplimiento de los contratos, tipo Suiza, etcétera, tienen monedas relativamente mejores. Y en Occidente parece que de momento para lo que se está utilizando Bitcoin, y yo creo que una utilidad muy interesante y perfectamente válida, y que no hace falta que sea dinero, es como activo de inversión, como de hecho estábamos hablando de los ETFs, y es para lo que se está demandando principalmente, y ha funcionado excelentemente todos estos años. O sea, el mejor activo que ha habido. Hay una frase que se usa mucho en Bitcoin, que es la de gradually then suddenly, ¿no? De primero despacio y luego de repente, y quiero usarla para rescatar una cosa que decía Juan Ramón antes sobre el dólar y su privilegio desorbitado, ¿no?, de imprimir cantidad de dinero. Hay muchísimos dólares en el mundo, muchos más dólares de los que realmente estarían respaldados, ¿no?, por la economía americana, por así decirlo. Y me pregunto si en un escenario en el que la demanda marginal sobre el dólar se redujese, si todos esos dólares dejasen, bueno, todos, pero marginalmente dejasen de tener apetito por ellos, si el hecho de que existan tantos dólares implicaría que la caída del dólar fuese mucho más rápida de lo que se vería en otras monedas. Hombre, si hay una desmonetización del dólar, obviamente pues el valor caerá mucho más, ¿no? Sí, esa es una posibilidad que se podría llegar a dar. Pero ahí es donde entra de alguna manera el músculo financiero, fiscal, si lo queremos, del Tesoro estadounidense, que precisamente es un riesgo que, o sea, debe ser la base de la estabilización del valor de su moneda, y es la base que se está agrietando y que se va a seguir agrietando, ¿no? Porque tú imagínate que tienes una desmonetización parcial, el escenario que planteabas, una caída de la demanda de dólares, y hay una devolución muy grande de dólares a Estados Unidos. ¿Cómo esterilizas eso? Pues, por un lado, con superávits fiscales. Si tú recaudas más de lo que gastas, reabsorbes moneda y no la reintroduces en la economía. Pero claro, puedes decir, hombre, pero no van a tener un superávit tan grande un año como para reabsorber todo eso. Bueno, pues lo que haces es emitir deuda, compras con deuda pagando tipos de interés altos toda la moneda excesiva, y ahí la esterilizas y la vas reabsorbiendo poco a poco con superávits en años subsiguientes. Pero claro, para pagar los tipos de interés que a lo mejor tienes que pagar en un escenario de devolución monetaria, tienes que ser muy solvente. Entonces, por eso digo que la base de la estabilización del valor del dólar es la solvencia del Tesoro, y ahora está en un escenario, hombre, no diré crítico, pero sí complicado. Claro, porque hablas de superávits en un momento en el que el déficit está en 2 trillones, la deuda está en 5%. Si tuviesen que hacer esto sería muy difícil. No solo eso. Creo que van a un escenario políticamente complicado, porque si la inflación no se modera y no bajan tipos de interés, el déficit va a seguir subiendo por aumento del coste de intereses de la deuda estadounidense. El año que viene no parece que vaya a haber ningún ajuste porque es año electoral. Si gana las elecciones Trump, muy probablemente tampoco vaya a haber ningún ajuste, porque de hecho Trump, en tiempos de paz y de crecimiento, llevó a la economía estadounidense a déficits del 5%. Si gana Biden, pues probablemente tampoco, porque ha sido el autor de los déficits públicos más grandes de la historia del país, y además este año no ha ajustado nada, sino que
ha desajustado. Entonces, sí que está cayendo la élite política estadounidense o la oligarquía política estadounidense, como lo queramos llamar, en una irresponsabilidad fiscal creciente, y eso sí es un riesgo para el predominio y para el uso a largo plazo del dólar, a pesar de que, claro, como todas las alternativas son iguales o peores, porque qué bloque económico no tiene estos problemas, el euro, que sea la única alternativa, pues está igual o peor, pues claro, si no... El euro siempre va a estar peor que el dólar, que en plan de colapso monetario. Yo veo un gradual Y es la razón por la cual tiene fuerza el dólar. Es decir, la gente se refugia claramente en el dólar. Gracias. Voy a dejar unos minutos para preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Me imagino que sí. Por ahí. Hola, gracias por el panel. Me gustaría preguntar cuál es vuestra opinión en cuanto a la adopción. Si, desde el punto de vista de que, por ejemplo, hay muchas partes del mundo donde no tienen acceso al sistema financiero. Se ha hablado de otras partes del mundo donde tienen peor moneda, pero hay que darse cuenta de que a lo mejor esa gente tampoco tiene acceso al sistema financiero, que no les permite contratar servicios de Internet o no les permite... Quizá la volatilidad no les importa tanto porque ni siquiera tienen capacidad de ahorro. Y, bueno, ¿cuál es vuestra opinión en cuanto a eso? Y luego, sobre la tecnología, ¿vale? Al ser Bitcoin un sistema abierto y que permite innovar sin ningún permiso, ¿cuál es vuestra opinión en cuanto a, digamos, innovaciones tecnológicas que pudiesen permitir que la usabilidad de Bitcoin fuese tal que, aunque sea impredecible, porque la tecnología siempre es impredecible, aumentara la adopción, porque se convierte y permite hacer cosas que, digamos, el sistema fiat no permite. Gracias. No sé quién la quiere coger, ha sido un ensayo. Sí, hay un tema muy interesante. Sí. Perdón. Bueno, sí. A ver, yo sobre lo último que has comentado, yo creo que eso es muy interesante, el tema de la capacidad de innovación. A mí, yo creo que eso es una cuestión importantísima en Bitcoin. Yo hasta diría, de hecho, que Bitcoin es consecuencia de esta filosofía del código libre. Es una materialización de algo, por así decirlo, de una jerarquía superior, en este caso una materialización del dinero o del, como lo queramos llamar, activo libre o descentralizado, y eso no sabemos por dónde puede salir, pero las posibilidades pues son increíbles, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y en cuanto al uso en otros países, a ver, tenemos el ejemplo de El Salvador. Yo creo que no, en ese aspecto no, si lo que estamos analizando es su uso como dinero, no es muy positivo, porque sí, cuando subía la gente estaba muy contenta, pero luego con la corrección han dicho, oye, esto a mí no me está cuadrando. Y yo creo que se está utilizando más ese wallet que tienen, el Chivo Wallet, para los dólares, tal que para los... Y es un poco un caso donde pasa esto que decías, que la gente no tiene acceso a los mercados financieros, no tienen documentación, etcétera, etcétera, y prefieren el dólar. Claro. ¿Quieres añadir? Hay vías no estándar de introducción de Bitcoin. A ver, no nos damos cuenta porque somos muy maximalistas y la custodia propia y tal es muy importante, y la descentralización. Pero primero pues se han creado tecnologías como la Lightning Network para hacer pagos instantáneos y no tener que esperar confirmaciones. Pero sigue siendo complicado, muy complicado para la gente de la calle, tanto en nuestro país como en otros países donde bueno, pues, tienen menos acceso a la tecnología. Pero hay que ver un poco, con el oro pasó lo mismo. A ver, el oro es un dinero, así siempre un dinero universal, y había problemas para transportarlo. Entonces, bueno, pues los templarios hacían de banqueros en cierta época, luego en Estados Unidos el sistema bancario se desarrolló por los certificados de oro, y seguramente en Bitcoin puede pasar un poco lo mismo, que se acabe utilizando certificados de Bitcoin con el eCash, el Xiaomi eCash, por ejemplo, que tiene sus problemas propios, pero son tecnologías que permiten un uso. Tú tienes un string con quien tienes una conexión a Internet, puedes pagar a alguien directamente, no necesitas conectarte a la blockchain. Funciona a través de un servicio centralizado, pero hay que balancear, quiere decir que estás utilizando certificados de Bitcoin, estás utilizando Bitcoin, pero va a permitir dinamizar el intercambio y la introducción de Bitcoins en muchos mercados, ¿no? Sí, yo simplemente, que lo suelo decir muchas veces, ¿no? Que claro, estamos comparando la adopción de Bitcoin con
la adopción de otros tipos de dinero, y otros tipos de dinero descentralizados, como puedan ser el oro, se han adoptado a lo largo de siglos y ha tenido que haber mucha innovación tecnológica e institucional para que pues, se estabilizara el valor a largo plazo, para que se volviera un valor universalmente reconocido. Entonces, claro, tampoco podemos pretender que Bitcoin haga el recorrido que el oro hizo durante cientos de años en 2 décadas, ¿no? ¿Había otra pregunta por allí? Sí. Muchas gracias por la charla y gracias, Juan Ramón, por tu labor divulgadora. Mi pregunta va un poco al margen, un poco más allá, pero es que habéis comentado que Bitcoin está bien para ahorrar, pero las personas pudientes, ¿qué ventajas y desventajas tienen al ahorrar en Bitcoin frente, por ejemplo, a hacerlo con activos financieros en bolsa? Claro, sí. Yo creo que hemos dicho que Bitcoin es un activo de inversión, pero no hemos especificado cuál es el servicio que proporciona esa inversión, ¿no? Porque el servicio que proporciona el dinero es la liquidez. Pero Bitcoin no proporciona liquidez en el sentido de estabilidad de valor. El servicio que proporciona una acción pues es el acceso a la riqueza futura que se genere con la empresa. Pero ¿a qué servicio da derecho? No es derecho, pero da acceso Bitcoin? Pues probablemente a la muy complicada o imposible confiscabilidad de una porción de riqueza de tu patrimonio. Y ahí la cuestión es cuánto valora el mercado ese tipo de servicio o ese tipo de función que proporciona Bitcoin. Y como ahora estamos en un momento de, bueno, ahora, desde que surgió Bitcoin, estamos en fase de descubrimiento de cuánto llega a valorar el mercado una vez todos los agentes económicos sean conscientes de que pueden adquirir ese tipo de servicio. Pues claro, si tú lo compras en una etapa muy temprana donde casi nadie lo conoce y eso va a lanzarse, pues tienes un potencial de subida muy fuerte. Pero como decía antes Manuel, cuando más o menos ya todo el mundo sea consciente de ese servicio y de cuánto lo valora, pues ahí ya tendrás un precio más o menos estabilizado y el potencial de revalorización por nuevo descubrimiento pues no será tan alto. Pero incluso no solamente de revalorización, pero en un portfolio ya empieza a haber un consenso en el mundo financiero que es importante tener activos como Bitcoin que están bastante descorrelados como con el sistema financiero estándar. Entonces, además, Bitcoin se comporta como un CDS monetario. Quiere decir que en caso de quiebra monetaria es un seguro. Sí, claro. Entonces, desde ese punto de vista, financieramente es muy interesante tener en su portfolio pues, como el oro, históricamente. Una parte en Bitcoin o en activos que estén relacionados con Bitcoin. Precisamente ahora mismo, por ejemplo, MicroStrategy se ha convertido en el ETF de Bitcoin, ¿no? Yeah. Al final, claro, la facilidad que hay para invertir en acciones se aprovecha para poder invertir en Bitcoin a través de una compañía que tiene su cash, grandes fondos de Bitcoin. Sí. Última pregunta. Sí, bueno, en primer lugar, enhorabuena por el panel, aquí. Y con respecto a la reflexión del dinero, quería un poco preguntar, cuando se habla un poco de que el coste de almacenamiento es cero, una de las cosas que creo que entendemos es que para poder que no se comprometa ese almacenamiento tiene que haber un montón de ordenadores o un montón de cálculo computacional de alguna manera soportando ese almacenamiento. Entonces, a día de hoy entiendo que eso, no sé si podría entenderse como que estamos con ese subsidio de alguna forma en esa dilución que tenemos cuando se emite moneda pagando un poco ese coste implícito y que en el futuro a lo mejor pagaremos probablemente retrasadamente por hacer esa transacción que probablemente nos cueste más, porque entiendo que al final esa seguridad es necesario mantenerla básicamente para que no se comprometa ese almacenamiento. Sí, muchas veces se habla de los rewards como las fees, los gastos de transacción, pero en realidad el reward que incentiva a los mineros es también un gasto precisamente para poder guardar los bitcoins con seguridad. El almacenamiento tiene un coste, en oro tiene un coste importante y en bitcoin tiene el coste que está incluido en los rewards, en cierta manera, y bueno, que la forma que funciona la red. Sí, bueno, quizá cuando he dicho antes que tenía un bajo coste de almacenamiento, es verdad que habría que cualificarlo por ese lado y luego también porque, ya lo he comentado, hay otros costes de almacenamiento que no son a lo mejor explícitamente monetarios, como pues, extravío de la contraseña, etcétera, extravío del monedero, robo, y todo eso también son costes que tienes que proteger. Claro, si tienes una gran cantidad de dinero almacenada, custodiada en tu casa, en tu monedero, pues tendrás que pagar algo para proteger ese monedero, ¿no? Todo eso pues, son costes que se van añadiendo y al final conservar el valor
es muy complicado que sea gratis. Y esa es una de las ventajas de los activos financieros, que mientras tú confíes en el deudor, el coste de almacenamiento ahí sí que tiende a ser cero, porque simplemente es un señor que te está diciendo que cuando tú se lo pidas te dará riqueza. Entonces, no tiene por qué tener la riqueza consigo, simplemente la habilidad de conseguirla cuando tú se la pidas. Entonces, para el acreedor es un coste muy bajo. Sí, ahí yo creo que es importante que los bitcoiners igual subestimamos el coste de almacenamiento, sobre todo, como decía Juan Ramón, si es una cierta cantidad, por ejemplo, en tu casa. Eso es un tema muy serio, sobre todo si estamos hablando de algún tipo de riesgo de coacción y tal, que es que ya no es una cuestión del dinero, es una cuestión de que pueden algún desalmado pues hacerte daño, ¿no? Se está avanzando con temas de miniscript y sistemas para intentar evitar esto, pero claro, esto queda un poco fuera de Bitcoin, es la seguridad operativa que nosotros tenemos para conservar las claves. Es un tema que es mucho más complejo de lo que parece, que yo creo que habrá soluciones y que se podrá avanzar. La gente no está acostumbrada a ser custodia, pero años A, cuando la gente ahorraba en oro, sí. Claro, entonces la palabra es Bitcoin, oro y plomo. En fin, habrá que volver realmente hay que tener aprender eso. Cuando uno tiene la responsabilidad de self-custodiar sus ahorros, etcétera, pues tiene que cambiar un poco el chip, ¿no? Ya no es el banco que te ofrece, claro. En fin. Pero que a lo mejor hay gente que prefiere no cambiar ese chip y por eso Correcto. los activos el es una parte importante de la adopción, precisamente. Sí, claro. El hecho de cambiar el chip ya quiere decir que tienes que hacer cosas. Esas cosas tienen un coste. Claro. Tienes que pues, asegurar tu casa, actuar de cierta manera, proteger a tu familia en definitiva, porque es un tema muy serio. Sí. Muchas gracias. Un segundín. Perdón. Una pregunta más que se quedó por ahí y rápidamente te lo agradecemos. Venga, la última. Hola. ¿Qué visión tenéis por el tema de acaparar el mercado del oro? Michael Saylor, estábamos hablando de MicroStrategy y está muy convencido de que las ventajas del Bitcoin frente al oro son muy destacables y que da por hecho que acaparará ese mercado del oro y después de parte de los bonos, reserva de valor también de parte de la renta variable, de inmuebles. Y se habla mucho de esto, pero no sé cuál es vuestra opinión sobre el tema de acaparar toda esa prima de valor en otro tipo de activos frente a Bitcoin en el futuro. Gracias. Yo no creo en eso, porque cada mercado tiene sus características y como precisamente, mira, hablábamos hace poco sobre Bitcoin, pues no es la panacea. Por ejemplo, Bitcoin es menos fungible que el oro. Entonces, porque tenemos en la blockchain todo el trazado de todas las transacciones, lo cual en oro no hay, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno de esos mercados tiene sus ventajas y el fiat tiene también sus ventajas. Entonces, bueno. Aparte, incluso desde una perspectiva de diversificación de cartera, no tiene sentido que toda la prima de reserva de valor esté concentrada en un activo que no es perfecto. Si fuera perfecto, sí, pero si no es perfecto y hay riesgo pues, de extravío, etcétera, o de robo o de pérdida, tiene sentido que diversifiques incluso territorialmente o jurisdiccionalmente tu reserva de valor. ¿Que pueda absorber parte de la reserva de valor del oro? Puede, porque son mercados bastante conexos y en parte bastante sustitutivos con algunas diferencias, ¿no? Ahora que ya nos vayamos a la reserva de valor entiendo que hablas solo de la prima de reserva de valor, ¿no? De los inmuebles o de las acciones, etcétera, ya me parece una exageración, no lo veo. Yo creo que le puede comer un poquito de cuota a cada... Sí, quizá algunos activos más, a otros menos. Un poquito de cuota. Sin duda yo creo que impacta bastante en el mercado del oro, porque es bastante parecido. Entonces, claro. Quizá en el oro más. Y la gente que tiene oro tiene que tener Bitcoin como hedge. Es importante. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias.